Sí, señor, sí soy. Listo, perfecto. Entonces recuerden lo que vamos a... Bueno, primero los saludo, qué pena con ustedes nuevamente. Un saludo muy especial para todos los que están en sala en este momento, 14 personas conmigo. Un saludo muy especial para todos aquellos que van a ingresar en el transcurso de la sesión y para que una vez tengan disponible la grabación la puedan ver. Vamos a trabajar hoy, concluir para conocer un poco el concepto de lo que es el PLSQL que trabajamos la noche anterior y al final haremos un ejercicio que, como le decía hoy a Santiago, si no estoy mal, ahorita que nos reunimos a las 6 de la tarde en el semillero, haré un ejercicio con manzanas para que ustedes lo hagan con peras, por decirlo de forma coloquial, sin que sea literal, ¿cierto? Primero, en plataforma, la noche anterior, de acuerdo a lo que les dije, subí el alcance de la actividad. Lo primero que voy a hacer ahorita es leer el alcance de esa actividad. Dice laboratorio, programación de cursores, funciones y disparadores. Por favor, tengamos en cuenta eso porque yo hoy voy a subir también, pronto voy a subir aquí material de apoyo a la actividad, lo voy a llamar así porque si lo coloco laboratorio 2 van a confundirlo y van a hacer lo que algunos hicieron, presentarme eso como la actividad. No, la actividad para que quede claro es esta. Esta es la que me está dando el alcance de la actividad 2 y nos dice lo siguiente. Laboratorio de programación de cursores y funciones. Preparación. Para la realización de este laboratorio deberás estudiar el tema de SQL, subrutinas y disparadores, que es lo que vamos a terminar de concluir dentro de un momento. La descripción. Este laboratorio tiene como objetivo que pongas en práctica lo estudiado en cuanto a cursores, funciones y procedimientos y disparadores. Son cuatro elementos que va a incorporar el desarrollo del taller o de la actividad. Recomendado Oracle. Oracle, recuerden que les dije, lo podrían entregar ustedes en MySQL, pero tendrían que hacer algunos ajustes o cambios que no funcionaría tal como les voy a compartir. Para entregar un documento en donde se evidencie el desarrollo de la actividad y, por favor, el script, que eso fue algo que no todos entregaron. Necesito que me entreguen el script con las consultas o las sentencias para cada uno de los puntos, que puede ser dentro del mismo documento o puede ser un archivo independiente con extensión .sql o con extensión .txt, como lo desee. ¿Qué vamos a hacer? Criterios, la evaluación de la actividad se entenderá con lo siguiente, soluciona todos los ítems, inclusión de ejemplos que cumplan y no cumplan las condiciones, redacción de una memoria explicativa, es decir, el documento que indican qué fue lo que hicieron, que incluya decisiones de diseño adoptadas por el estudiante, definición de conceptos, sintaxis adicional, análisis de situaciones y así como capturas de pantalla. ¿Qué nos toca hacer entonces? Para que lo vayamos entendiendo y cuando no lo entiendan es porque no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Primero, creación de tabla y carga de datos. Creo que no tendría que explicarlo porque es básicamente lo que hicimos en el primer ejercicio. Crear unas tablas e insertar una información. ¿Qué tabla vamos a crear? Una tabla llamada productos que contenga las siguientes columnas. El ID de producto, que es de tipo numérico, el nombre, que es de tipo cadena, el precio, que es de tipo numérico, y el stock, que es de tipo numérico. ¿Qué es un stock? El inventario, ¿no? La cantidad de La productos que se cantidad tienen. de inventario de un producto. Correcto, correcto. Entonces, la tabla debe tener estos elementos. Uno, producto A, dos, producto B, tres, producto C, cuatro, producto D, con esos valores. Deben ser exactamente esos valores. No me coloquen ni menos ni más, porque entonces cuando yo pruebe no me dará el resultado que es y la nota puede verse afectada. Entonces, colocamos esos valores. Profe, iría sin llave primaria, perdone. La llave primaria, el ID del producto. Perfecto, ok. Listo. Y gracias por la pregunta. ¿Quién la hizo? Yo, profe Luis. Eduardo. Cuando de pronto no identifiquemos, siempre una tabla debe tener un campo identificador, el que me identifica eh, la tupla, ¿cierto? El que me identifica el registro. Y generalmente nosotros lo vamos a encontrar con ese nombre de ID. Entonces, cuando de pronto no sea tácito que diga que la tabla tiene una llave, tú vas a identificarla porque generalmente se llama ID.
o un campo que no se va a repetir, ¿vale? Y gracias por la pregunta. Listo, sí, señor. Bueno, ¿qué más tengo que hacer? Crear una tabla llamada registro ventas. Registro ventas con las columnas ID venta, que es número, ID producto, que es número, cantidad número y fecha venta, que es fecha. Entonces te pregunto nuevamente, ¿cuál sería la llave primaria aquí en esa tabla de registro ventas? ID producto. No, No, es de ID venta. venta. Sería ahí. ID venta. ¿Y el ID producto qué sería entonces? Para relacionarlo con la tabla anterior. La llave foránea que lo relaciona con la tabla anterior. Perfecto, listo. Entonces, este punto ya tienen ustedes la nota completa. No hay nada más que hacer. Segundo punto, uso de cursores para calcular el total de ventas. Crear un procedimiento almacenado que utilice un cursor para calcular el total de ventas basado en la cantidad y el precio de productos vendidos. Me hago entender. Cada vez que yo haga una venta, entonces yo voy a vender el producto A y voy a decir que vendí 50. Entonces 50, ¿por qué lo veo multiplicar? Por el precio unitario y me da ¿cuánto? 100. Esas ventas van a quedar registradas en esta tabla. Cada vez que yo hago una venta, lo debo registrar en ventas. Y voy a generar un cursor con un procedimiento almacenado que simplemente yo lo llame y él me diga, el valor de las ventas fue 1550, por decir algo, porque tengo el producto A que me valió 225, 2500. Entonces coloquémosle aquí 2550. Y tengo otra venta del producto A que vendí uno por 50 y me dio aquí 50. 50 más 2500 me da 2550. Pero este valor me lo va a traer una función solita sin tener que hacer una consulta, sino haciendo una operación, llenando la información de la tabla ventas en un cursor, recorriendo el cursor como ya lo vamos a ver y devolviéndome el valor de las ventas totales. Ese es el segundo punto. Muy sencillo, ahorita se van a dar cuenta que es así. Crear una función que se llama obtener stock de producto, que reciba el ID de un producto como parámetro y devuelva la cantidad en stock de ese producto. Es decir, es como si fuera, no hagan esa carita que es sencillo. Es como si yo hiciera una consulta, seleccióneme el valor del producto del ID producto igual a 1, él me devuelve 50. Pero eso lo voy a hacer a través de una función y no a través de una consulta sencilla. ¿Por qué? Porque viene aquí la segunda parte. Utiliza utilizar una consulta para seleccionar y devolver el stock del producto correspondiente al ID proporcionado. Creo la función y después la utilizo. Perdón, esto es sencillo, no está incorporado. Simplemente creo la función y después la llamo. No hay nada más que hacer. El cuarto punto, uso de procedimientos para actualizar el stock. Crear un procedimiento llamado actualizar stock que reciba el ID de un producto y la cantidad vendida como parámetros. ¿Y qué debe hacer? Actualizar el stock del producto restando la cantidad. Entonces, tengo algo que se llama actualizar stock y le envío 1 y le envío 20. ¿Qué va a hacer él? Va a venir a buscar el producto 1 y va a venir y le va a restar, perdón, aquí no, le va a restar a 100 20, entonces me va a cambiar el 80, el 100 por 80. Eso me lo va a hacer el procedimiento. Va a venir a buscar, le envío la cantidad y me reemplaza ese valor. Pensarán que es complicado, no es complicado cuando hagamos el laboratorio. ¿Qué más nos dice por acá? Bueno, ahora, crear una función disparador o trigger. Recuerden lo que les decía en la clase anterior. El disparador o trigger es el que va a estar pendiente de que algo pase para él interactuar. ¿Qué va a hacer ese disparador? Llamado TRG actualizar stock que se active antes de insertar una fila en la tabla registro ventas. Es decir, cuando yo voy a insertar un registro en ventas, por decir algo, vamos a borrar todo por acá. Ah, que no me sirve. Listo. Yo tengo por acá mi tabla registro ventas. Mi tabla registro ventas va a tener un ID de la venta, va a tener un ID del producto, va a tener
una cantidad y va a tener una fecha. Entonces, llegó el cliente y dijo, necesito comprar 20 productos del producto 1. Entonces, lo que yo tengo que hacer es venir acá y decir, y de venta 1, el producto que estoy vendiendo es el 1, la cantidad que estoy vendiendo es 20 y la fecha voy a colocar aquí hoy, aunque sería la fecha. Otra persona vino a vender. Entonces, la otra persona dijo, bueno, necesito 10 productos del producto B. Entonces, ID de venta 2, el producto B es el 2, la cantidad son 10 y la fecha hoy. Este trigger va a ejecutarse antes de que esto quede insertado en la tabla. ¿Y por qué lo va a hacer? Por lo siguiente, llega el cliente 3 y dice, necesito 70 productos del producto D. Entonces, si yo vengo acá y digo, esta es la venta 3, el producto es el producto 4 y estoy vendiendo 70, estoy vendiendo más que lo que tengo en stock. ¿Qué va a hacer ese disparador? Se active antes de insertar en la tabla. ¿Y qué va a hacer? Utilizar este disparador para llamar al procedimiento actualizar stock con los valores del nuevo producto y cantidad a insertar, permitiendo actualizar automáticamente el stock antes de registrar. Y no me quedo acá, pero es garantizar que exista la cantidad necesaria. Es decir, si voy a insertar este registro acá y observo que tengo mayor cantidad comprada que la cantidad que tengo en stock, no me debería permitir insertar el registro. Eso lo puedo hacer con un disparador. Y ya vamos a mirar entonces qué es lo que podemos hacer. Son 5 puntos, son bastante sencillos. Nos vamos a dar cuenta ahorita que con el laboratorio que tengo proyectado con el ejemplo, como les dije, voy a construirles un laboratorio con manzanas y ustedes lo van a hacer con peras. Quedamos por aquí en la clase anterior, en donde hicimos un reconocimiento de lo que es la estructura de un lenguaje PL/SQL, en donde les decía que esta sentencia me permite imprimir por pantalla, pero que solamente es usada cuando estoy trabajando en la versión local. Y ya que me acordé, vamos a abrir aquí nuestra versión de APES para poder ir trabajando. Listo. Cuando estoy trabajando con APES no lo requiero, simplemente mi bloque inicia y finaliza con un begin y un end y hay una sentencia que me dice, ven, imprime por pantalla o por consola un mensaje, que es como el print o que es como el system.out.println en Java o como cualquier otra sentencia para imprimir en cualquier otro lenguaje. Bueno. Tenemos entonces por acá un programita muy pequeño que hicimos en la clase pasada, donde declarábamos una variable, donde llenábamos o le cambiábamos el estado a esa variable que se llamaba enum, se lo cambiábamos con una consulta para contar la cantidad de elementos que tiene una tabla, lo incorporábamos el valor de esa consulta dentro de la variable que habíamos definido y la enviábamos a imprimir por pantalla. Un ejercicio sencillo. Después miramos otro ejercicio donde construíamos un procedimiento y recordemos entonces que cuando yo construyo un procedimiento, por aquí en el navegador de objetos, él me muestra el procedimiento, sumar números, y por acá lo tenemos, y aquí tenemos el código que es básicamente este que está acá. Un procedimiento que recibe como parámetro dos valores numéricos, realiza la suma de esos dos valores, le asigna ese valor a una variable de trabajo suma y o imprime por pantalla el valor de esa variable. No está retornando, está imprimiendo solamente, que era lo que nos preguntaba el compañero en la clase pasada. Un procedimiento entonces un programa para recorrer o para mirar el funcionamiento de un ciclo. Tenemos tanto el ciclo for, que es un ciclo conocido en iteraciones, y el ciclo while, que ejecuta mientras se cumple una condición. Vamos a codificar este algoritmo. No lo paso por acá para que sea más fácil. Y vamos a mirar cuál es el funcionamiento. Y con eso podemos ir mirando un poquito la sintaxis, conociéndola
y vamos a llegar al laboratorio. Entonces, recordemos por acá que cuando yo voy a crear un procedimiento almacenado, lo puedo crear o reemplazar, ¿cierto? Lo puedo crear o reemplazar. Si ya existe, lo reemplazo y si no, lo creo. Entonces vamos a llamarlo aquí cadena revés, es decir, va a recibir como parámetro una cadena y esa cadena la va a dar como respuesta en una variable o en una variable de tipo carácter con un tamaño específico. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a iniciar. Generalmente a mí me acostumbro a colocar begin y end para que la estructura quede una vez inicializada y cerrada y de pronto no confundirme. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a recorrer desde i, que en este caso es desde la primera el carácter, pero lo voy a recorrer de atrás hacia adelante, entonces le coloco que en reversa y le voy a decir que desde 1 hasta la longitud de la cadena, que es el parámetro que estoy enviando. Y esto, para completar la sentencia, le digo loop, es un for loop, así es la sentencia en Oracle, y esto finaliza con un loop, perdón, con un en loop. Listo. Dentro de dentro de este ciclo, cada vez que itere, voy a guardar en esta variable. Recordemos que el operador es igual, es dos puntos igual, y voy a guardar lo que esté en esa variable unido con el operador pipelín con lo que esté en la letra que estoy recorriendo. ¿Cómo lo hago? Hay una función que se llama substr, que es un substring, que es una subcadena, en donde le paso la cadena, que en este caso es esta, la cadena que me están enviando como parámetro. Le digo que se ubique en la posición i, que es el valor que va tomando a medida que itere, es decir, si mi cadena tiene 10 caracteres, se ubica en la 1, 2, 3, hasta que llegue al décimo, y que me tome un carácter. Como estoy haciendo lo siguiente para hacerme entender, estoy enviando por parámetro, por decir algo, Anita, Lava, Latina, que eso es un palíndromo. Entonces, bueno, no, porque si no es un palíndromo va a quedar igual. Coloquemos base de datos. Lo que está haciendo es enviando esto como una cadena que se llama B cadena. Lo estoy enviando como parámetro. Estoy haciendo un ciclo desde 1 y igual a 1 hasta, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 13, pero lo estoy recorriendo al revés. Entonces, lo que estoy haciendo es ubicándome en esta posición, después pasando a esta posición, a esta, hasta que llegue a esta. Y estoy teniendo otra variable de trabajo que se llama B cadena revés, que inicialmente está vacía, pero que cuando se ubique en esta posición va a tomar la S, cuando itere se va a ubicar acá, va a tomar la O con esa función de substr en la posición I, 1 y empieza acá y toma un carácter y itera acá y toma un carácter y entonces hay continuidad iterando hasta que encuentre la palabra al revés. Vamos a mirar si eso es correcto y está funcionando. Entonces, por ahora estamos haciendo acá. Finalicemos por acá. Me faltaría solamente imprimir. Vamos a decirle por acá dbms outputs.puts line y vamos a imprimir b cadena revés. Listo. Y por acá me faltó finalizar el bloque que se llama cadena revés. Listo. Miremos si no tiene ningún error esta función almacenada. Y si tiene algún error, a ver qué pasó por acá.
Me faltó por aquí un puntico. Listo. Está diciendo, B cadena no ha sido declarada. B cadena, BC. Ah, acá. Tengo el error acá porque me quedó mal escrito. Listo. Es un errorcito. Aquí me dice, mira, identificador BCDNA no ha sido declarado. Listo, no, ya estaba leyendo el mensaje. Listo, ahora sí quedó el procedimiento creado. Entonces, si eh, recargo por acá, tengo cadena al revés. ¿Cómo hago entonces para que funcionen? Recuerde que con eso solamente estoy creando la función o el procedimiento, pero para poderlo llamar simplemente tengo que crear nuevamente un bloque de PLSQL entre un begin y un end. Llamo la función, que en este caso se llama cadena revés, y le envío una cadena. Entonces vamos a enviar la cadena hola mundo y ejecuto esta sentencia, este bloque, y me debería imprimir aquí al revés, hola mundo. Mire por acá, ¿no alcanzan a ver? Hola mundo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace esta función diferente o este código diferente al que hicimos en la clase anterior? Un ciclo. ¿Qué sucede si no lo coloco en reversa? Si lo dejo normal. Ah, perdón, aquí hay un error porque tengo que seleccionar. Y la línea 4. Falta el in, profe. Falta el in for y in. ¿Perdón? Falta el in. O sea, es como en Python, que es for y en tal cosa. Eso, tal cual. Ok, listo. Listo. Entonces aquí, si lo ejecuto, ¿qué sucedería? Me botaría la cadena exactamente igual, porque ya no le estoy recorriendo de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. O sea, normal. Entonces, cuando yo quiero que sea en reversa, entonces simplemente le digo in reverse para que empiece de atrás hacia adelante. Es eso lo que hace. ¿Ok? Y desde 1 hasta la longitud. Yo podría decirlo desde 1 hasta, por decir algo, hasta 5. Entonces ya no me mostraría toda la cadena, sino solamente los primeros 5 caracteres. ¿Dónde me quedó mal aquí? Ah, no, pero entonces aquí no sería así. De 1 hasta 5, perdón. Listo. Y si imprimo acá, solamente me tomaría hasta el quinto carácter, que es este espacio en blanco. Para que se note, coloquémosle 6, porque si no pareciera que estuviera sacando solamente 4. Pero como lo que quiero es que me saque hasta la longitud, le dejamos de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahí parte del lenguaje. Miremos acá otro ejemplo. Crear o reemplazar. Bueno, esto es lo que les decía en la clase anterior. Yo quiero crear una función o un procedimiento almacenado para insertar información en una tabla. Entonces, vamos a buscar una tabla por acá. Vamos a buscar una tabla por acá. Vamos a buscar a Cell. Miremos qué tablas tenemos. Recordemos. Supongamos una sencillita. Libro. Miremos a ver libro que tiene. Tenemos un des. Ah, libro. Tiene dos columnas, tres columnas. Todo más bien editorial para que sea dos columnas. Listo. Tenemos dos columnas, que es el código de la editorial y el nombre de la editorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a crear una consulta para insertar información dentro de esa tabla.
Entonces, lo mismo. Voy a crear un procedimiento almacenado. Vamos a llamarlo crear editorial. Después de crear el procedimiento, vamos a trabajar las variables con las que vamos a trabajar, las variables de trabajo. Entonces, vamos a abrir por acá. La primera variable va a ser el código, vamos a llamarlo así, simplemente cd editorial, cd edit o cedit. Y ese código editorial tengo que decirle de qué tipo es. Entonces, es donde yo aprovecho y le digo que va a ser de tipo editorial, punto, y el campo que yo quiero trabajar, que en este caso es código edit, y le coloco signo, ¿cómo es esto? ¿De porcentaje? Type. Lo que le estoy diciendo es, el tipo de dato de esta variable es el mismo tipo de dato que tenga el atributo código edit dentro de la tabla editorial. Es para garantizar que tenga exactamente el mismo tipo de dato. Y vamos a colocar otra variable de trabajo que sea nedit, que va a ser lo mismo. Vamos a tomar esto por acá y vamos a colocar aquí en lugar de código. No. Yo le puedo colocar aquí que esto es varchar y es válido. Pero si yo no sé exactamente el tipo de dato o quiero garantizar que sea el mismo tipo de dato con todos los valores, lo coloco de esa manera. Bueno, y vamos a decir que esto es, y vamos a colocar aquí un begin y vamos entonces a hacer la consulta. Vamos a decirle insert into, ¿cierto? ¿En qué tabla? En la tabla, pero aquí me faltó, no, sí está bien. En la tabla editorial, values, como hemos hecho las consultas regularmente, y le envío los dos parámetros, cd, y le envío nedi. ¿Cierto? Finalizamos con punto y coma y el en le acostumbramos a colocar el nombre de la función que estoy colocando. Miremos si no hay ningún error. Listo. Entonces ya quedó el procedimiento almacenado. Vamos a hacer lo siguiente acá. Select asterisco from editorial. Miremos qué me arroja como resultado. Tengo algunas editoriales. Tengo 8 editoriales. Vamos a insertar una nueva editorial. Entonces ya no voy a hacer el insert, sino simplemente voy a llamar la función que se llama crear editorial y le voy a enviar 9 y le voy a enviar otra editorial. Pero para que esto funcione, como es un código PL, tiene que estar entre un begin y un end. Y si ejecuto esto acá, entonces él va a ejecutar el procedimiento y si vuelvo a consultar, tendría por acá una nueva editorial, que es la 9, y dice otra editorial. ¿Estamos? Entonces, yo puedo aprovechar, crear procedimientos almacenados con consultas predefinidas para después llamarlas como una función normal en cualquier lenguaje de programación. No sé si me hago entender. Sí, profe, Ese no vamos procedimiento bien. lo podemos llamar también, por ejemplo, desde Visual Basic, o lo puedo llamar de pronto desde Python. Me conecto con la base de datos, llamo el procedimiento almacenado, le envío esos dos valores y no tengo que generar una consulta de inserción. Cosas comunes. Miremos otro ejemplo que tenemos acá. Bueno, bien de tiempo. Una función. Entonces, la función me devuelve un valor. La función me devuelve un valor. Ya no me genera una serie de pasos, sino me devuelve un valor. Vamos a mirar entonces qué hace esta función y entender. La estructura de una función es básicamente la misma. Yo creo o reemplazo, en este caso no un procedimiento, sino una función. ¿Cierto? Creo o reemplazo una función. En este caso es sustituir por blancos. Así se llama el ejemplo.
por blancos. ¿Y qué va a recibir como parámetro esa función? Una cadena. Una cadena de tipo varchar 2. Va a retornarme esa función una cadena, una nueva cadena de tipo varchar 2. Se llama una nueva cadena. Esa nueva cadena va a ser o sea, este return es el tipo de dato que me va a retornar la función y es que es un tipo varchar 2. Y este varchar 2 es el tipo de dato de la variable de trabajo que voy a obtener. Varchar 2 y vamos a colocarle 30, creo que es lo que tiene ahí. Listo. Entonces definí mi función, definí el tipo de dato que va a retornar mi función y una variable de trabajo para poderla utilizar. Este es un parámetro que está recibiendo. Entonces ahora viene el bloque, un begin y un end. Bueno, por aquí también definí otra variable de trabajo que es para el carácter, que va a ser de tipo character. Es decir, como voy a recorrer uno a uno y voy a tomar uno de ellos, lo voy a guardar en una variable de trabajo. Vamos a darle un begin, un end, recordemos colocar el nombre de sus por blancos, punto y coma, y ahora vamos a generar aquí la lógica. La lógica es que voy a hacer un recorrido, ¿cierto? Desde 1 hasta la longitud de la cadena, algo similar a lo que hicimos hace un momento. Entonces, for i in 1 to len gth, sí, de cat, que es la variable que estoy enviando, loop, y venimos aquí un en loop. Esa es mi estructura. Un for en. Vamos a traer a este carácter cada uno de los elementos para irlos comparando. Entonces vamos a decir que el carácter va a ser igual a una subcadena de la cadena principal, ubicándose en la posición y tomando un carácter. ¿Y qué voy a hacer con ese carácter? Lo voy a comparar con algo. Voy a decir, si el carácter no está dentro de 65 o 90, es decir, ¿cuáles son los caracteres 65 y 90? Miremos por acá. Si yo presiono acá y digo al 65, me aparece una A. Si coloco al 90, me coloco una Z. Es decir, que los caracteres entre el 65, ASCII entre el 65 y el 90 son los caracteres de la A a la Z en mayúscula. A a la Z en mayúscula. O 97-122. Miremos el 97. Al 97 es la A minúscula, al 122 la Z mayúscula. Caracteres de la A a la Z en mayúscula o en minúscula, si no están dentro de ese rango, los voy a convertir a blanco. Y si no, los dejo como estaban. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir sí. Listo. No me deja copiar acá para que sea más rápido. No. Lo paso por acá para que sea más rápido y poderlo digitar. Entonces sí, viene el ATSI de el carácter que es este que acabo de definir. No está not between entre 65 y 90 and tampoco está entre 97 y 122. Es decir, no es un carácter, sino puede ser un número. Entonces, y se le damos por aquí el enif. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El carácter lo voy a reemplazar por un espacio en blanco. Una vez finalice
la condición, le voy a decir aquí, nueva cadena va a ser igual a lo que tenga la nueva cadena concatenado con el carácter. Y una vez finalice eso, vamos a retornar, una vez finalice el loop, vamos a retornar la nueva cadena para mirar qué nos queda. Vamos a mirar entonces si quedó correctamente construido el procedimiento. Listo, está correctamente construido. Si lo quiero utilizar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un bloque de Beijing y en. Vamos a definir acá, por ejemplo, cadena que es de tipo varchar. Vamos a decir que cadena es igual a sustituir por blancos y le enviamos una cadena. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, esto, por ejemplo, está acá. Esto es una cadena con caracteres raros, por decirlo de alguna manera. Y vamos después a imprimir. Aquí tengo la función de imprimir para que sea más rápido. Listo. Y vamos a imprimir esa cadena. Y ejecutemos esta sentencia. ¿Y qué pasó? Ah, ok. Dos puntos igual porque estoy trabajando con Oracle. Profe, creo que arriba en la función también le quedó alguno con, le faltaron los dos puntos de pronto ¿Dónde? dentro de la sentencia arriba. No, aquí está dos Ahí puntos está igual. bien. Ah, no, sí No, está. la función ya está creada. El problema está acá. Dice en la línea 2 de 12, varchar, No es será Varchar 2, profe. varchar 2. Y coloquémosle un valor, coloquémosle un valor de 50. Ah, ok. Esto, un segundito. Yo tengo que primero aquí declarar. No le estoy declarando. Tengo que declarar por fuera. Listo. Ahora sí. La declaración de la variable la hago por fuera del begin y el end. ¿Qué me dice ahora? Numeric. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me está volviendo acá? En la línea Tiene más 12, de 50, tiene más de 50 caracteres lo de abajo, no creo. no creo. En la línea 12 Que acá. dice que el buffer está muy pequeñito. Coloquémosle entonces más a ver si es eso. Pero no creo que tenga más de 50. No, claramente no. Uno, dos, tres. Dice que el error está en la línea 12, profe. Sí, de la función. Ajá, de Está, la función. está generando un error acá. Ah, ok. ¿Será por el tamaño de carácter? No sé. No, no, no debería ser. Pero pienso. Vamos a hacer una cosita acá para poder
Borremos esto para poder mirar bien dónde está el error. Ejecutamos esto, begin en la declaración. En el buffer. A ver, aquí qué hay. Charter. Sí, sigue estando en la línea 12, pero de la función sustituir blancos. Entonces, la línea 12 de la función sustituir blancos es esta. ¿Y ahí qué error tengo? Profe, ¿es ¿No car o tiene que decirle la car? cantidad? Señor, ¿cómo? Perdón, ¿qué dijiste? La cantidad, yo sé que es carácter, debería tener uno solo, pero no hay que ponerle el número de caracteres o algo. Porque dice que el buffer es muy pequeño. Ok, ok. Pero no entiendo. Si me dice que el buffer es demasiado pequeño, error numérico en la línea 12. Espérame, hago una cosa aquí. No, profe, si usted no puede, se imagine usted nosotros en el trabajo. No, tranquilo que esto es esto. No, ya lo vamos, tranquilo, no se me preocupe. Pero esto, de nada. No, sustituir línea 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Cadena. Sustituir. Bueno, voy a hacer una cosa. No lo voy a mandar una variable, lo voy a mandar a imprimir directamente. Le voy a mandar esto acá y después miro con calma para poder continuar. A ver si aquí sí ya me lo toma. Pero sigue generándome el Creo que el error. error está en la función, profe. Hasta que no Y el error en la solucionemos ahí. función. A ver, ¿qué posible error tengo acá? Estoy declarando la función de carácter. Profe, no sé si en alguna parte estemos equivocados en cat y car, o si son dos A ver, variables si miremos. diferentes. Car. Ah, Ah, ok. sí, ya. Car es el carácter que está sacando de la cadena. ¿Sí? Y car lo estoy convirtiendo a blanco cuando no corresponde a una letra. Y después car lo estoy agregando a la nueva cadena. O sea, en teoría ahí está correcto. Pero ¿por qué? ¿Qué error tengo? A ver. En la línea 12, en la línea 2, nueva Profe, cadena. ahí cuando está instanciando nueva cadena, ese 30 no es muy bajito. De pronto esta es una cadena con Ah, un ok, carácter sí, tienes bajo. razón, tienes razón. Ese sí va a ser el error, porque es que esto sí tiene más de 30 caracteres. Ese sí va a ser el error. Efectivamente, gracias. Ese sí es el error, porque aquí le estoy diciendo que la nueva cadena tiene máximo 30 caracteres y esto tiene más de 30 caracteres, ¿cierto? Entonces, mira, ¿qué me hizo? Me cambió, gracias. Me cambió el asterisco o los caracteres que no son letras por un espacio en blanco. Ahora, si lo dejamos como estaba antes, con la variable, debo cambiar arriba también el tamaño para el buffer, ¿cierto? Voy a darle 80. Y hay veces algo tan sencillo es lo que nos genera un error. Listo, era eso simplemente. Hiciera el buffer como tú lo decías desde el principio, pero no lo estaba revisando en dónde era.
No me he dado cuenta, Jogger, pero sí, se puede hacer en grupos de 3. Bueno, listo. Vamos a mirar aquí un último ejemplo, que es el recorrido del cursor, y nos ponemos a hacer el laboratorio para poder entenderlo y vamos a darnos cuenta que es bastante sencillo. Aquí tenemos la función y aquí tenemos, no lo voy a codificar porque me puedo cometer errores al codificarlo y no quiero ahorita demorarme, pero voy a explicarlo acá de la siguiente manera. ¿Qué estoy creando acá? Nuevamente un procedimiento que se llama ver empleado y que lo estoy guardando en un cursor que va a ser llenado por una función o una consulta SQL que me está trayendo el nombre y el apellido de una tabla en particular ordenado por el nombre y el apellido. Estoy declarando variables de trabajo para poder almacenar en memoria. Este cursor es una información en memoria de el nombre y del apellido. Este first name y last name son los atributos de la tabla empleados. Y este first name y last name son variables de trabajo para poderlos incorporar o trabajar dentro del bloque PLSQL. Cuando trabajo con un cursor, el cursor lo lleno a partir de una consulta SQL. El cursor es esta consulta. Cuando trabajo con un cursor, el cursor tengo que abrirlo y tengo que cerrarlo. Abro el cursor y lo cierro. Lo abro y lo cierro para poderlo tener en memoria. Cada vez que yo quiera acceder a un registro del cursor, utilizo la palabra reservada fetch, en donde voy a decir, tómeme el cursor y la información que esté en ese registro, guárdemela. Esperen, voy a hacer algo aquí para que sea más fácil. Para poderlo rayar. Listo, estamos acá. Supongamos que yo tengo una tabla. Ay, Dios. Y ahora, ¿por qué no me dejó seleccionar la etiqueta? Listo. Listo. Supongamos que yo tengo una tabla. Tengo una tablita que se llama persona o empleado. Esa tabla empleados tiene 3 atributos, un ID, un first name y un last name, o sea, un nombre y un apellido. El 01, Javier Díaz. El 02, Alejandro Jiménez. El 03 se llama Cindy Peña. Y podría tener más registros. Cuando yo hago una consulta select first name, last name from empleados, él está tomando toda esta información y la está guardando en el cursor. Cuando yo le digo abrir el cursor, open, el nombre del cursor, él se está ubicando en este punto. Se está ubicando en la información en memoria. Cuando lo cierro, pues finalizo. Cuando le digo fetch, él extrae esta información. Entonces 01, Javier Díaz. Y le dice guárdela dentro de first name, que es esta variable de trabajo, y last name, que es esta variable de trabajo. Entonces, first name igual a Javier, last name igual a Díaz. Mientras encuentre información en ese registro, es decir, me ubiqué con un fetch, encontré información, listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a imprimir por pantalla el nombre y el apellido, separados por un guión. Javier, raya, Díaz. Viene y hace nuevamente un fetch. ¿Qué hace el fetch? Salta a la siguiente línea y nuevamente coloca el 02,
Alejandro Jiménez, lo inserta dentro de estas variables. First name, Alejandro. Last name, Jiménez. Y nuevamente vuelve a imprimir. Así lo sigue haciendo hasta que no encuentre nada. Cuando no encuentra nada, cuando no hay un found en ese registro, sale del ciclo porque no hay más y cierra el cursor. Es bastante sencillo lo que hace. No sé si me hice entender con la explicación de lo que hace el cursor. Tener en memoria una información para después recorrerla. Sí, ¿Estamos? profe, con con el Profe, está select muy usted la práctico. segmenta, ¿no? ¿Con el qué? Con el select usted la segmenta. Sí, la Porque, por ejemplo, segmento. el ID no lo está trayendo. Ah, sí, exacto. Correcto. Entonces vamos a codificarlo y si acaso ustedes me regalan por ahí unos 10, 15 minuticos más de la clase. ¿Listo? Para que podamos mirar. Profe, había una pregunta en el chat. Sí, señor, ya la miramos. Ya la miramos. ¿Qué nos dice el chat? Profe, Sí, bueno, está. sí, Kip, aquí lo pueden hacer perfectamente. Es totalmente válido lo que vamos a hacer ahí. ¿Listo? Profe, una pregunta solo para que me quede claro. El fetch es leer fila por fila, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Es listo, gracias. pasar el cursor de un registro o una fila o una tupla al otro. ¿Listo? Bueno, entonces Sí, vamos a codificar. Supongamos que tenemos la tabla editorial, ¿cierto? Entonces voy a crear o reemplazar un procedimiento, perdón, or, y vamos a decir ver editorial. Haz entonces un cursor, ¿cierto? Se va a llamar C editorial, cursor editorial, y que va a estar conformado por un select eh, editorial que tenía un código, edi, y un nombre. ¿Sí era así? Código y nombre, listo. Código y nombre. From editorial. Listo, ahí podría colocarle una consulta, un order by y demás. Finalizamos el llenado del cursor. Ahora voy a declarar una variable que llama código edi, que va a ser de tipo varchar, ¿cierto? 2, digamos de 30, o que podríamos colocarlo como nombre edi y podríamos decir que es editorial.nombre edi y porcentaje type. Recuerden que eso lo hicimos en el pasado. De las dos formas lo puedo hacer. Con esta garantizo que tenga exactamente el mismo tipo de dato y con este podría cometer un error. Listo. Vamos entonces ahora a hallar el begin y el end de, en este caso, ver editorial. Listo. Lo primero que tengo que hacer para poder trabajar con el cursor es abrirlo. Open, ¿cómo llama el cursor aquí? C editorial, ¿cierto? Y tendré que cerrarlo. Close C editorial. Listo. Ahora, lo que voy a hacer, ubicarme en el primer registro. Fetch. En este caso, ¿cómo se llama mi cursor? Se llama ¿qué? ¿Cómo se llama? C editorial, ¿cierto? Y le voy a decir que la información que esté en esa fila me la inserte dentro de Cody, Edit y non Edit. Lo debo enviar en el mismo orden como está la consulta. Lo debo enviar en el mismo orden como está la consulta. Una vez haya llenado esa información, voy a hacer un ciclo while mientras el código, el cursor tenga información, itere en loop. Y una vez itere, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a imprimir
Creo que le faltó una O en el loop, profe. Gracias. Vamos a imprimir el código, el CODI EDI unido con un guión y unido con el nombre EDI. Profe, aquí no Nuevamente, sirve, perdón, aquí no sirve la función con cat, de casualidad. sí, también podría servir. No lo he probado, pero sí podría servir. Las funciones generalmente de Oracle sirven para todo, así como el between y todo eso también podría servir. Sí, señor. Y nuevamente tengo que volver a acceder a otra fila, ¿cierto? Porque tengo que ir accediendo en todas las filas. Finalizo el loop, cierro y finalizo el bloque. Vamos a ver si no genera ningún error este bloque PL. Listo. Quedó creado el procedimiento. ¿Cómo lo ejecuto entonces? Un begin, un end, ¿cómo se llama? Ver editorial, ¿cierto? Listo, ahí me trajo la información. Entonces, digamos que el bloque PL/SQL lo que hace es optimizar o trabajar como si fuera un lenguaje de programación, lo que es un lenguaje de consultas. Aquí, la utilización del cursor. Creo que no es complicado, ¿cierto? El cursor lo lleno, defino variables de trabajo, lo recorro y hago lo que necesite, como por ejemplo, sumar el valor de las ventas. Entonces recorro el cursor y sumo el valor de la venta, como por ejemplo, actualizar los saldos o los salarios de un empleado. Recorro el cursor y lo voy actualizando. ¿Listo? Ah, que quiero que esté en orden alfabético por el código. Entonces por aquí le colocamos un order by y le colocamos código EDI. Y si ejecuta, aquí siempre que le haga un cambio al cursor, debo volverlo a ejecutar para que me quede guardado en memoria. Porque si no, porque así le haga el cambio, no me va a ejecutar los nuevos cambios. Y ahora sí me lo imprimió en orden descendente. ¿Estamos? Perdón, profe, el Profe, order quedó en el select. ¿Me deja ver, perdón? El orden quedó en el select, En sí. el select, claro, ahí está. Ok. Sí, esa es la consulta normalita, una consulta normalita. Y acá le estoy diciendo el orden, bueno, lo que quiera hacer en consulta y toda esa información va a quedar almacenada dentro de un cursor que se llama de esta manera. Un cursor que puedo abrir y cerrar, un cursor que puedo recorrer y ya pues con él hago con la información que quiera con el ciclo que tengo. Bueno, vamos a profe, continuar. una Sí, pregunta, señor. no sé si lo dijo antes, pero en ese select puede contener una función integrada, por ejemplo, ABG, Sí, Zoom, claro, Co, claro, ¿sí claro. Tú también? puedes tener cualquier consulta, ¿cierto? Cualquier consulta. Pero lo que pasa es que si, por ejemplo, si tú tienes un agregado de contar, solamente te sale un registro, ¿cierto? Pero sí, Sí, puedes tenerlo. Pero si listo, tienes un group by, puedes tener información agrupada, cualquier consulta la puedes almacenar en un cursor. ¿Listo? listo, Bueno, profe, gracias. vámonos por acá entonces para hacer el laboratorio. Eso es para conocer el funcionamiento. Eh, Espérame, porque ahora, ¿dónde tengo este laboratorio? Listo, acá. El laboratorio que vamos a desarrollar ahorita, que no es el laboratorio que ustedes tienen que entregar, es el laboratorio de clase. Pero vamos a manejar exactamente lo mismo. Una creación de tablas. En este caso no es la tabla productos, sino es la tabla empleados. Vamos a crear una tabla que se llama historial de cambios. Vamos a crear una función para calcular el salario mensual y un procedimiento para llamarlo. Usar cursor para actualizar los salarios mensuales. Utilizar un disparador para actualizar el salario mensual. ¿Para qué? Un disparador que actualice el salario mensual antes de insertar o actualizar un registro. Y crear un disparador que lleve un registro de las modificaciones realizadas en una tabla de empleados, agregando un registro por cada actualización o inserción. Muy similar a lo que vamos a hacer. Entonces, como
lo que queremos hacer es, y para poder avanzar, yo tengo aquí ya las sentencias generadas. Lo que vamos a es analizar qué es lo que hace cada una de estas sentencias. Venga, ok, sí. Ah, no, está bien. Listo. Entonces, lo primero que yo tengo que crear, según lo que me dice el laboratorio, es crear una tabla. Una tabla en donde tenga ID de empleado, nombre, salario, salario mensual, con estos tipos de datos. Número, cadena, número y número. Eso creo que no hay ningún inconveniente para ustedes porque eso fue lo que ya trabajamos, ¿cierto? Entonces vamos a crear esta tabla. Vamos a borrar por acá esta información. Listo. Vamos a crear la tabla. Incluso, mire, no le coloqué primary key porque de pronto no es necesario, pero coloquémosle el primary key para que no haya problema. Listo, quedó la tabla creada, ¿cierto? ¿Estamos? Ese es el primer punto. ¿Qué más tengo que hacer? Insertar estos datos. Ah, bueno, tengo que insertar 3 registros en empleados. Fallándome este mouse. Entonces, recuerde que para poderlo insertar acá me toca seleccionar uno por uno. Inserto el primero, inserto el segundo, inserto el tercero e inserto el cuarto. Ahora, si quiero mirar, pues simplemente hago una consulta. Y me debe arrojar 4 registros con los datos que acabo de incorporar. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, hasta ahí Sí, va bien. profe. Listo. ¿Qué más me dice el taller? Crea una tabla llamada historial de cambio salario. Historial cambio salario. Entonces, por aquí tengo la sentencia, que es... Ah, bueno, este es un tema que cuando yo quiero crear un campo autonumérico como lo hace MySQL, es decir, que cuando registre, cuando inserte un valor, él vaya aumentando ese valor de forma secuencial, de acuerdo a lo que yo defina. En MySQL yo coloco un autoincrement, ¿cierto? Un autoincremento. En Oracle tengo que definir una secuencia. Tengo que definir una secuencia y después utilizo esa secuencia para poderlo... Esto no es necesario, pero lo coloqué aquí para explicarlo. Tengo que, si existe la secuencia, la elimino. Si no, la creo. La inicio en 1 y le digo que incremente de a 1 en 1. Después voy a llamar esta variable que es una secuencia y él me va a hacer ese valor. Cada vez que lo llame me va a aumentar en 1. Es básicamente eso lo que hace. No sé si me hice entender. Como ya está creada, la puedo eliminar. Cuando no está creada, la creo. El nombre es el que yo le quiera colocar. Aquí le coloqué primary key de HP, que es de historial de cambios o de, no me acuerdo por qué le coloqué HP, debe ser de historial de empleados. Y le estoy diciendo que inicie con 1 en el valor de 1 y que aumente a 1 en 1. Cuando lo llame la primera vez, va a ser 1. Cuando lo llame la segunda vez, 2. Tercera vez, 3, 4, 5, así sucesivamente. Bueno, vamos entonces a crear la tabla historial de cambios. Una tabla que tiene un ID que es de tipo número, que es la llave primaria, un ID de empleado, que aquí sería la llave foránea, podríamos colocarle, no lo coloqué, pero digamos que lo mejor es colocarle la relación, pero si no lo coloco no me va a afectar lo que voy a explicar. Entonces vamos a crear la tabla historial de cambios. Es una tabla en la que se va a guardar los cambios que se hacen en la tabla, los cambios de salarios que se hacen en una tabla. ¿Qué viene ahora por acá? Listo, vamos a crear una función para calcular el salario mensual y un procedimiento almacenado llamado incrementar salario, que le voy a enviar un porcentaje que aumente el salario de todos los empleados de acuerdo al porcentaje con el parámetro enviado. Calcular salario mensual. Miremos que tengo dentro de mi tabla algo que se llama salario anual y tengo algo dentro de
otro atributo que es salario mensual. En este caso, el salario mensual está en cero. Si yo quisiera cambiar el salario anual o hallar el salario mensual del salario anual, tengo que tomar este valor y hacer ¿qué? Dividirlo en 12, ¿cierto? Entonces, yo lo podría hacer a través de una sentencia, ¿cierto? Yo podría decir un update. La tabla que voy a actualizar es empleados, ¿cierto? Y le puedo decir set salario mensual va a ser igual a salario anual dividido en 12. Y lo ejecuto de esa manera y es probable que me actualice los salarios mensuales, como es probable que no me dé el valor. Lo más seguro es que sí lo haría porque lo estamos haciendo a través de una consulta. Pero lo que me está pidiendo la actividad es que lo haga a través de una función. Entonces lo voy a hacer a través de una función. Y es esta función. Calcular salario mensual, que va a recibir un salario anual, que es un tipo numérico. Ese salario anual lo va a dividir en 12, lo va a redondear a 2 decimales y lo va a guardar en una variable que se llama salario mensual y va a retornar ese valor. Entonces, cree el procedimiento o la función más bien para calcular un salario mensual. Ahí no estoy haciendo trabajo en la tabla, estoy calculando un salario mensual. Pero también me pide el ejercicio que cree una función, un procedimiento almacenado que se llame incrementar salario por un porcentaje, que aumente el salario de todos los empleados de acuerdo al parámetro enviado. Entonces vamos a mirar qué estoy haciendo acá. Actualizar salarios mensuales. Estoy creando un cursor en el cual estoy almacenando la información. El cursor se llama empleados, en el cual estoy almacenando la información. ¿Qué información estoy almacenando? Toda la información de la tabla que empleados, el ID, el salario. Y estoy definiendo, perdón, acá, estoy llenando la información con ID y empleado y estoy definiendo 3 variables de trabajo. El ID del empleado, el salario anual, el salario mensual con el tipo de dato de acuerdo al que tenga la tabla de empleados. Ya lo vimos. Abro el cursor, perdón, acá, esto más bien acá para que se vea mejor. Inicio el bloque PL, abro el cursor, lo cierro por acá, me ubico en el primer elemento, ¿cierto? Aquí lo estoy haciendo con con un loop, lo podría hacer como con el while como lo hicimos hace un momento. Este simplemente es un loop fetch ubicándome en el primer elemento y guardando en las 2 variables de ID de empleado y de salario los valores que tengo en el primer registro de esa tabla. Mientras existan información, voy a hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Como yo tengo el valor anual, voy a tomar la función que creé previamente para calcular el salario mensual, le envío el salario anual, lo devuelvo a la variable salario mensual y después actualizo a través de una consulta ese registro. Actualíceme la tabla empleados, set salario mensual igual a el valor del salario mensual, donde el ID de empleado sea igual al ID de empleado del registro en el que estoy ubicado. Entonces, con ese ejercicio, con ese ciclo, voy a actualizar todos los salarios de acuerdo a un porcentaje. Vamos a ejecutar acá este procedimiento y vamos a mirar si funciona, ¿cierto? Entonces, si yo le doy aquí un select asterisco from empleados, voy a tener los datos iniciales, ¿cierto? Si yo ejecuto un bloque PL en donde llamo el método actualizar salarios mensuales, que va a recibir por parámetro un porcentaje,
¿cierto? Dice que recibe por parámetro un porcentaje. ¿En dónde, profe? Perdón, no veo. Sí, esperamos un segundito. A ver, espérame, miramos bien acá. Sí, porque ahorita que usted estaba escribiendo el código, ahí la única parte que yo veo que se multiplicaría el salario mensual, ahí dice calcular salario mensual por B salario Ah, anual. no, Pero está multiplicándose es por el disculpen. anual, Este no no sin el es porcentaje. incrementar salario, es que me estaba adelantando. Qué pena, Samuel. Ah, Lo que ok, voy a hacer es actualizar los salarios mensuales. Entonces, ok. lo que va a hacer es tomar este valor, dividirlo en 12 y guardarlo aquí en salario mensual. ¿Listo? Actualizar salario mensual. Es que me estaba saltando al otro. Aquí no está recibiendo nada, simplemente actualiza los salarios mensuales. Voy a ejecutarlo y cuando vuelvo a consultar la tabla, ya tiene el salario mensual calculado para cada uno de los registros, porque lo que hizo fue recorrer registro a registro, tomar el valor del salario anual, llamar la función calcular salario mensual, obtener el salario mensual y actualizar ese registro en ese elemento. Estamos solamente actualizando los salarios mensuales, no aumentando el salario. ¿Listo? Sí, sí, listo, profe. Ahora, sí vamos a crear la siguiente función. Dice, crear una función. Eso fue lo que hicimos hasta acá. Ahora, vamos a crear una función que se llame incrementar salario y que le envíe un porcentaje y ese porcentaje aumenta el valor. ¿Listo? Entonces vamos a crear una función que reciba un porcentaje, ¿cierto? Incrementar salario, recibe un porcentaje, llena nuevamente un cursor con la información de la tabla de empleados, define variables de trabajo, abre el cursor, calcula el nuevo salario anual, que es el salario anual más el salario anual por el porcentaje que acabamos de enviar. Calcula el salario mensual llamando la función calcular salario mensual, porque si aumento el salario anual, debo también modificar el salario mensual. ¿Estamos? Claro. El commit lo coloqué porque es que lo estaba trabajando de manera local, pero no lo necesitamos colocar. ¿Listo, Luis Guillermo? El commit lo que hace es confirmar la transacción, pero aquí como es auto commit, no lo necesitaría. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo acá. Si yo actualizo mi salario anual, mi salario mensual también debería cambiar, ¿cierto? Claro, profe. O sea, Porque ya primero hice el... actualizo el anual y luego llamo la función que ya había creado, ¿no? Exacto. Y entonces después actualizo ese registro. Actualizo empleados, cambiando el salario mensual, cambiando el salario anual, donde el ID del empleado es el que he enviado. Y con ese procedimiento actualizo todos los salarios, tanto mensuales como anuales. Vamos a crear el procedimiento. Vamos a llamarlo. Aquí se llama es incrementar salario. Y el porcentaje, por ejemplo, el 50%, ¿cierto? Entonces, si ejecuto nuevamente mi consulta, tenemos que los salarios en este momento son 50.000, 60.000, 70.000 y 55.000. Cuando yo ejecuto este procedimiento, este debería pasar a 75.000, este a 90, porque estamos aumentando el 50%, ¿cierto? Si ejecuto nuevamente la consulta, entonces me actualizó salario anual y me actualizó salario mensual. ¿Estamos? Sí, profe. O sea, ¿qué estoy haciendo? Funciones para llenar información de un cursor, recorrerlo y hacer unas operaciones, que en este caso son sumas, multiplicaciones o cálculos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, 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 profe. Que es muy similar al laboratorio que ustedes tienen que entregar. Por eso les decía. Bueno, vamos entonces a la parte más chévere del laboratorio. Usar cursores para actualizar salario mensual. Bueno, eso ya lo hicimos. Procedimiento llamado actualizar es que utiliza un cursor. Listo, lo acabamos de hacer. Calcular salario mensual. Listo, ok. Crear un disparador llamado actualizar salario mensual que actualice el salario mensual antes de ser insertado o de actualizar un registro. Vamos a mirar qué es lo que hace esa parte. Tengo un disparador. Vamos a mirar lo primero que es porque no hemos creado ninguno.
Vamos a mirar su código y vamos a entender qué es lo que hace. Y vamos a hacer un ejemplo para entender qué es lo que hace. Entonces, lo mismo que una función o un procedimiento, yo creo o reemplazo un trigger. Trigger es el disparador. El nombre es el que yo le quiera colocar. Y aquí está lo importante. Before, ¿qué significa before? Antes, profe. Antes de insertar o actualizar la tabla de empleados. Antes de que se actualice o se inserte la tabla de empleados, ejecuta este disparador, se ejecuta el disparador. Entonces, para cada registro que se inserte o se actualice en la tabla, antes de que se inserte en la tabla, antes de que se inserte o se actualice la tabla de empleados, vamos a hacer esto. Y aquí tenemos new salario mensual, dos puntos igual a calcular salario mensual, dos puntos new salario anual. Y imprimimos se ejecutó solamente para saber que se ejecutó. ¿Qué estoy haciendo acá? Cuando yo inserte un registro, vamos a mirar lo siguiente. Bueno, primero voy a crearlo, ¿cierto? Y vamos a entender qué es lo que hace. Creé el disparador. Recuérdenme cómo se inserta un registro. En la Con la tabla función insert. insert, profe. Insert Listo, into. vamos a copiar esta que tenemos por acá, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí el registro número 5. Y vamos a colocar tu nombre. ¿Cómo es? Sebastián. ¿Apellido? Profe, soy Samuel, pero bueno, Ah, está bien. Puede bueno. poner Sebastián Pérez, Casi. no hay problema. Samuel. Samuel Pávez. Casi, casi le pego. Pávez. Y coloquemos que Samuel Pávez gana 120.000. Le estoy colocando 120.000 anual y le estoy colocando 0 mensual, ¿cierto? Voy a ejecutar esta sentencia. Antes de que se ejecute, se va a ejecutar este trigger. Y va a aparecer por aquí un mensaje que diga se ejecutó y después un mensaje de una fila O sea que él insertada. ya automáticamente, sin necesidad de llamar a la otra función, él ya va a calcular el salario mensual. Correcto, Ok. correcto. Miremos. Se ejecutó porque me está diciendo se ejecutó. Aquí le podría colocar se ejecutó, calcular salario, actualizar, como para que fuera más explícito, ¿no? Para saber qué se actualizó, qué se ejecutó, perdón, ¿cierto? Vamos a agregar un número 6 y coloquemos entonces a Cindy Peña nuevamente. Y Cindy gana mucho más, gana 2.400.240.000. Y si ejecuto nuevamente esta sentencia, entonces miremos, perdón, yo lo guardé, porque si no lo guardé no va a aparecer. Listo. Dice, se ejecutó trigger actualizar salario mensual, una fila insertada. ¿Y qué pasa si consulto? Tú lo dijiste, Samuel. Samuel, eso Sí, sí, estoy. sí, profe. Samuel, ahora sí le pegué. Samuel Sebastián. Samuel Sebastián. Si consulto, miremos que tanto Cindy como Samuel ya tienen calculado su salario mensual sin que yo haga nada, porque el trigger lo hace por mí. ¿Sí entiendes? Eso es lo que hace un disparador. ¿Entendemos lo que hace un disparador? Sí, profe, ¿qué otras cosas puede hacer un disparador? Ya vamos a mirar qué otras cosas puede hacer un disparador. ¿Listo? O sea, un disparador, valga la redundancia, se dispara o actúa antes, un before o un after de ejecutar una sentencia de insert, de actualización o de eliminación. ¿Qué tú quieres hacer? Lo que quieras. Por ejemplo, si tú vas a modificar una tabla porque vas a restarle el número de elementos que vendiste y encuentras que el número de elementos que vendiste es superior a la cantidad que tú tienes, tú puedes reversar la transacción, que no se ejecute esa sentencia y que te envíe un mensaje, stock insuficiente o cantidad de productos supera la existencia. Tú puedes hacer eso porque lo harías antes de insertar, entonces no ejecuta la sentencia. Y ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. ¿Qué más me pide por acá? Crear un disparador TGR historial que lleve un registro de las modificaciones realizadas en la tabla de empleados, agregando un registro por cada actualización o inserción. Entonces vamos a mirar un trigger que se llama
historial. Entonces, el historial también se va a ejecutar antes de insertar o actualizar empleados. Es decir, no solamente cuando inserte un nuevo empleado, no solamente me va a actualizar el salario mensual, sino adicional me va a agregar un registro en otra tabla con los datos, con algunos datos que acabo de crear. Miremos nuevamente el disparador. Se llama actualizar o historial antes de que se inserte o se actualice en la tabla empleados y vamos a encontrar aquí la diferencia. Estoy generando la consulta de inserción. Inserinto, historial cambios, PKHP, ¿se acuerdan qué era esto? Sí, profe, el contador automático, que le mando El como un contador código automático. automático a alguien. Mesval pase al siguiente valor. La tabla historial de cambios que tiene. Tiene la llave primaria, el ID del empleado, el saldo anterior, el nuevo saldo y la fecha en la que se cambió. Entonces miremos que aquí aparece una cosa. El ID de la tabla, el ID del empleado. Cuando yo coloco new, es el valor que estoy enviando en la consulta. Y cuando coloco all, que significa viejo, estoy tomando el valor que tenía anteriormente. Cuando inserto un registro, el valor anterior es que el mismo es nulo. Yo inserto un registro nuevo, él no tiene un valor anterior de salario. ¿Estamos? Pero cuando yo le cambio el salario a un empleado, él guarda el valor que tenía antes y el nuevo valor. Eso es lo que va a hacer este ejercicio. Un nuevo ID de empleado, un salario anterior del empleado, un nuevo salario de empleado y la fecha del sistema. Vamos a mirar entonces lo que sucede. Vamos a crear primero el disparador. Profe, yo noto que usted ya, digamos, esta instancia no está utilizando el constraint para, para definir una primary key. ¿Eso es irrelevante o igual es necesario yo hacerlo como usted lo está diciendo? Bueno, te respondo, Luis. La buena práctica es que tú lo hagas. No es irrelevante. Dentro de las buenas prácticas hay que hacerlo. Para el ejercicio lo hice así por rapidez, pero la buena práctica es que hay que hacerlo. ¿Vale? Ok. Esa es la buena práctica. Bueno, quedó el disparador creado. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar otro registro, ¿cierto? Vamos a insertar el registro 7 y miremos qué sucede ahora. Registro 7. A ver, coloquemos el nombre de otra dama. Lady Bedoya. Se me quedó bien escrito. Bedoya. Y Lady Bedoya gana muy poquito, gana 60.000 solamente. Listo. Voy a insertar este registro. Entonces miremos qué es todo lo que pasa. Me dice, se ejecutó actualizar. Se ejecutó actualizar salario mensual y se insertó una fila. Hagamos la consulta a ver qué pasó. Primero, si hago una consulta sobre... Volvamos a agitar por acá. Select asterisco from empleados. Sabemos que me agregó el registro y me calculó el salario mensual. Ya lo vimos hace un momento, ¿cierto? Pero ahora quiero hacer una consulta sobre la tabla historial de cambios. Y miremos qué pasó. Me insertó un registro en donde me dice, mira, es el primer registro que estás insertando acá. El empleado 7 tenía un salario anterior nulo porque es nuevo y ahora tiene un nuevo salario de 60.000. La fecha de cambio fue el 11/22. Ah, bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a actualizar ese registro. Vamos a decirle un update, empleados, set, nuevo salario, perdón, set salario anual va a ser igual a 80.000, donde el ID del empleado sea igual a 7. Y hagamos esta actualización.
Nuevamente se ejecutó actualizar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un cambio en la tabla de empleados, entonces me va a guardar un registro. Y nuevamente se ejecutó salario mensual. ¿Por qué? Como estoy cambiando el salario anual, me debe actualizar el salario mensual. Y si consulto nuevamente esta tabla, tengo, mira, un nuevo ID que es el 7. Bueno, aquí sí no sé por qué me falló. Aquí le coloqué más 20 o algo. Debería ser de uno en uno, pero está raro. Esto, pero bueno, el empleado 7 tenía un salario anterior de 60.000, ahora tiene un salario nuevo de 80.000 y se cambió en esta fecha. ¿Qué sucedería entonces si yo llamo la función incrementar salario? ¿Funcionaría todo igual? Debería dejar los registros de todos los empleados. Correcto, correcto. Vamos a ejecutar Y esto eso acá. le iba a preguntar, profe, como ya se creó el trigger, ahora sí actualizaría lo de cada uno de los empleados en la tabla en la tabla de cambios. Actualizar. Mira, ahí me Ahí salieron está, todos esos claro. mensajes, ¿cierto? Y si consulto, entonces está el registro de todos los cambios que hubo. ¿Estamos? Entonces, vemos la utilidad de un disparador. Sí, profe, claro. Entonces, ¿qué les está pidiendo a ustedes el laboratorio? Que creen un disparador, que cada vez que hagan una venta actualicen el stock, creo que es. Disminuye la cantidad de productos que hay. Hago una venta, disminuyo. Y por favor tengan en cuenta algo. Cuando vayan a actualizar, y eso es una partecita que lo van a consultar, verifiquen que la cantidad que están vendiendo sea mayor o igual que la cantidad que hay en stock. Si no, reversen la transacción, que es lo que tienen. No van a reversar la transacción, simplemente no ejecutan la sentencia o devuelven un mensaje que diga no se puede realizar. Eso se los dejo como consulta, que sería Ese única. también sería un trigger, ¿no? Porque Sí, tendría es un que ir y trigger. primero consultar y luego sí hacer lo Correcto. otro. Lo único es que tendrían que mirar cómo reversa la transacción, cómo no se ejecuta. Bueno, habría que crear una función. Muy sencillo, ¿cierto? Una condición. Si es mayor o igual, insert. Si no, mensaje. Así de sencillo. Se los dejo para que no se maten la cabeza. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Una inserción directa. Pero si yo tengo que hacerlo a partir de una condición, if la condición, si es verdadero, inserto, y si no, envío un mensaje. No se puede actualizar. ¿Listo? Listo, profe. Pues no sé por qué se están demorando las grabaciones, David. Déjame mirar. ¿No está todavía la grabación de ayer, David? Bueno, voy a hacer algo. Termino la sesión, porque tampoco pasó lo mismo con la otra clase que tuve ayer. Voy a descargar la grabación, la subo a un canal de YouTube que tengo para que ustedes la puedan ver mientras oficialmente la suben a plataforma, porque eso lo hace la parte de sistemas de la universidad. ¿Listo? Entonces ahorita voy a organizar, subo el material para que ustedes tengan todo a la mano. ¿Listo? Listo, profe, sí, muchas Listo, profe. gracias. Muchas gracias. Sí, Listo, hacen perfecto. mejor. Y la presentación, profe. La presentación y este laboratorio, pero Listo. lo voy a colocar como material de apoyo a la actividad para que no quede como el laboratorio y me vuelvan a entregar lo que no es. ¿Listo? Profe, y la entrega finalmente quedaría hasta el 26, Miércoles, por favor. miércoles, miércoles, miércoles. Listo, profe. 25, 26, 27 es Y, miércoles. no, 26, profe, es 26. Listo, entonces hasta el 26, sí, señor. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces quedamos así. Voy a ponerme ahorita a organizar eso para que ustedes tengan ya mañana en la mañana más tardar o esta noche a más tardar toda la información. ¿Listo? Profe, muchas Vale, gracias. profe. Muchas gracias. Perfecto. Una feliz noche para todos.